Hoy conversaré con el profesor Jonathan Benavides, politólogo, profesor universitario, escritor, quien ha estado en otras oportunidades con nosotros conversando sobre un tema del cual es especialista, Rusia. Hablaremos de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este momento, a casi 3 meses de haber iniciado el conflicto y cuando muy pocas personas esperaban que durase tanto tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias, no solo para esos países, no solo para Ucrania, obviamente para los desplazados, sino para el mundo entero? ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra a casi 3 meses? Jonathan, gracias por compartir nuevamente con nosotros tus conocimientos, tu experiencia, lo que has venido estudiando y trabajando en estos casi 2 meses, además, más de 2 meses de una guerra entre Ucrania y Rusia, que es una guerra además, la primera de nuestro tiempo, que estamos viviendo, porque lo estamos viviendo, porque el mundo entero es partícipe de esta guerra. ¿Cómo ves el conflicto en este momento a 2 meses? Bueno, el conflicto ha llegado a un punto de estancamiento, donde ni avanza Rusia ni avanza Ucrania. Rusia, su principal objetivo del 24 de febrero no se ha logrado cumplir, que es incluso llegar a Kiev y controlar la situación. Porque al fin y al cabo, bueno, el centro del poder está en la capital de Ucrania. Y al llegar al centro del poder, digamos que Rusia podía acelerar una victoria como pensó en un principio de muy corto plazo. No lo ha logrado, pero tampoco las fuerzas ucranianas y el gobierno ucraniano han logrado detener las operaciones militares de Rusia dentro del territorio ucraniano. Después de todo este tiempo, perdón, tuviéramos que pensar que la guerra se va a alargar en el tiempo, que no hay una solución inmediata. Sí, ciertamente. Esto es un conflicto que va a ser de muy larga data. Así lo hemos estado viendo. Se ha concentrado en estos momentos en operaciones militares de Rusia en el sur de Ucrania. Claro, esto con la intención de controlar todo lo que es la región donde efectivamente está la mayor población de habla rusa de Ucrania, que no es solamente el Donbass, de las dos repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, sino también todo lo que es la costa del Mar de Azov, que es Mariupol, y la costa de Odessa. Que fueron zonas repobladas luego de los años 30. Incluso mucho más allá de los años 30. Estas han sido zonas que han venido siendo repobladas desde los tiempos de Catalina la Grande, desde el siglo XVIII, porque es Catalina la Grande quien logra finalmente el control total de Rusia sobre el territorio ucraniano y la conquista de la península de Crimea. Y desde ese entonces se ha venido viendo el proceso que los rusos llaman rusificación del territorio, que es desplazar a las poblaciones que antes ocupaban esos espacios, repoblándolas con poblaciones de habla rusa y de costumbres rusas. El conflicto ya tiene un impacto en el mundo entero, pero principalmente en Europa. Así es. En lo económico, en lo social y evidentemente en lo político, porque esto ha traído alineaciones geopolíticas, más allá de Europa inclusive. Así es. Sí, ciertamente. Europa, por supuesto, es la principal fuente de este conflicto. Además, por la enorme dependencia que prácticamente Europa tiene de los recursos energéticos de Rusia en cuanto al petróleo y el gas. Gracias al petróleo y el gas funciona Europa, prácticamente toda Europa. La calefacción del invierno viene del gas ruso, el combustible para los automóviles, los aviones y todo lo que mueve a la economía de Europa proviene de la energía rusa. También están afectados los intereses de Europa en Ucrania, porque Ucrania provee también otros minerales que son sumamente importantes para mover la economía europea. Y por eso vemos la dualidad de acción de algunos países europeos, por ejemplo como Alemania, que Alemania anuncia por un lado sanciones contra Rusia, pero por el otro se mantiene cauteloso con respecto al comercio energético con Rusia. O países como Austria, que aún siendo neutral, no es un país OTAN, pero sí Unión Europea, Austria acaba de acceder y firmar los contratos
para pagar el petróleo y el gas ruso en rublos, como lo exige el Kremlin ahora. Bueno, porque acabamos de decir que este es un conflicto, ya una guerra europea, con un impacto regional. Es así, y bueno, más que regional, ya el impacto ya es global. Yo creo que si nadie pensó la primera semana del conflicto que llegaríamos a casi 3 meses, tampoco nadie pensó, ni siquiera calculó el impacto inimaginable de este conflicto, justamente en lo económico, lo político y lo social. Ya Así sería es. incuantificable. Así es. Bueno, en lo militar, yo particularmente, no me imaginé que este conflicto iba a ser ya de tan larga data. Lo hablamos en el primer programa, ¿recuerdas? Yo te Sí, dije, vamos a una guerra. así es. Y me dijiste, no la veo. No la veo una movilización, una intervención militar, pero no una guerra. Claro, ¿por qué me confiaba yo no en una guerra de larga data? Porque creía en la capacidad superior militar de Rusia sobre la de Ucrania. Pero ahí Y que por eso, en muy corto plazo, podían aplastar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero aquí hay ya visiblemente dos bloques de apoyo, un bloque geopolítico, geoestratégico a Rusia y un bloque geopolítico y geoestratégico a Ucrania. Así es. Entonces ya no es solamente Ucrania versus Rusia o Rusia versus Ucrania. No, estamos hablando de un choque ya de dos bloques bien definidos, de dos grupos de interés geopolítico muy bien definidos que están enfrentados en esa región. Y por Algo eso así como lo preocupa que ocurría. tanto, porque Claro, puede haber una escalada. es así. De hecho, la escalada está latente y más ahora en el cariz que ha tomado la guerra. ¿Por qué? Porque ahora Rusia se ha enfocado únicamente en controlar el oriente y el sur de Ucrania, lo cual está llevando cada vez más cerca el conflicto a la frontera con Moldavia. Y ya aquí la República de Moldavia está asumiendo unas campanadas de alarma, porque recordemos que Ucrania tiene el conflicto de la región de Transnistria, Sí, claro. que es frontera directa con Ucrania y que es étnicamente rusa y de habla rusa, y que desde el año 1992 mantiene un conflicto y una intención separatista de Moldavia, con respecto a Moldavia, y de anexión hacia la Federación de Rusia, cosa que Rusia ha tratado con mucha delicadeza desde el año 92, porque fíjate que curiosamente Rusia, a pesar de haber apoyado y de apoyar a los separatistas de Transnistria, jamás ha declarado oficialmente el reconocimiento de los separatistas de Transnistria, pero sí mantiene constante comunicación con ellos. ¿Por qué? Porque a través de Transnistria, desde el año 1992, desde los tiempos de Boris Yeltsin, Rusia ha ejercido cierta influencia tanto hacia Moldavia como a la región que circunda a Moldavia. Una escalada bélica de mayores proporciones, ¿qué consecuencias traería? No solo para la región, sino para el mundo. Mira, las consecuencias en primer lugar serían en materia energética, en la materia energética. Recordemos que Rusia es uno de los 3 grandes productores de petróleo del mundo, los 3 grandes productores de petróleo en el mundo que superan una producción de los 12 millones de barriles por día son los Estados Unidos, que es el primero, Rusia y Arabia Saudita, que mes a mes siempre han venido desplazándose uno al segundo lugar, otro al tercero y viceversa. Pero ese es el primer punto. No hay mercados suficientes, o sea, no hay proveedores suficientes para cubrir la demanda que se requiere saliendo del mercado todo el petróleo y el gas ruso. Por eso algunos países como Estados Unidos intentan asegurar otras fuentes confiables o cercanas de petróleo. Sí, eso es un movimiento de los Estados Unidos, porque además no es solamente por el abastecimiento, sino por el encarecimiento del producto. Por supuesto. Porque, bueno, la ley de la oferta y la demanda de los economistas, mientras menor oferta haya del producto y más demanda se ejerza, el precio sube. Y allí es donde vemos estimaciones apenas al estallar la guerra, había estimados de que el precio del barril de petróleo para el mes de junio podía ubicarse hasta en los $180. Y estamos en primavera entrando en verano. No me quiero imaginar el otoño y el invierno en los próximos 5 meses. No, y que además recuerda que el mercado petrolero, el mercado energético, se adelanta a la temporada. Tú hoy compras el petróleo que vas a utilizar en invierno.
Tú hoy no estás comprando el petróleo que vas a usar en Claro, el pero verano. ¿qué porque eso ya lo precio estará el compraste. petróleo que tú vas a comprar en invierno Eh, proyectando los 6 meses siguientes o el año? Allí es donde está el pequeño detalle del mercado Por eso es que yo te energético. decía anteriormente que no sé hasta qué punto, en general, hemos pensado el impacto ya incalculable de Es un así. conflicto que se ha extendido por casi 3 Es meses. así. Bueno, y vemos las consecuencias, lo que está ocurriendo en países, por ejemplo, como España, donde los servicios públicos han aumentado Sí. exponencialmente las tarifas en los últimos 2 meses, precisamente por la dependencia a los recursos energéticos Bueno, y en los de alimentos en el Rusia. Caribe y en otras partes. Claro, Y en pero Estados Unidos también en los y los combustibles. alimentos precisamente por el combustible. Por eso hablábamos de que el impacto es mundial. Es así, el impacto es global, el impacto es global. Y se globaliza aún más cuando, además del tema económico, nos vamos al tema político y geopolítico, con los enfrentamientos entre estos grupos de poder, Y las con sus alineaciones. intereses y, por supuesto, y las alineaciones que de ellos deriva. Por ejemplo, ya Rusia y Japón están manteniendo roces porque las sanciones a las cuales se ha sumado Japón contra Rusia han abierto además la puerta, esa puerta peligrosa del eterno conflicto entre Rusia y Ujú. Japón por las Islas Kuriles. Por eso es que esto está escalando poco a poco, pero ha ido escalando. Así Y en es. este escalamiento de tensiones hasta ahora, algunos ya comienzan a hablar, a veces hasta un poco ligeramente, por decirlo Ujú. así, sobre un conflicto nuclear. Bueno, Y no me parece a mí que pueda ser algo tan sencillo ni tan ligero, porque no es algo como yo apreté un botón y ya. es así. O sea, no estamos en una película. No, no es, esto no es el código flecha roja ni nada por el estilo, al mejor estilo de Hollywood, ¿no? Ujú. No, no, esto pasa por dos actores racionales, por más que creamos que algunos actúan de manera irracional, no, son dos actores racionales, en este caso, los dos principales que son Moscú y Washington. Ujú. Porque aquí no estamos hablando de personalidades, no estamos hablando de Vladimir Putin, ni estamos hablando de Joe No, Biden. estamos hablando del Estado, Claro, de estamos dos hablando estados. de las dos fuentes de poder, del poder Ujú. político de cada uno de los dos estados. Y por ejemplo, para un conflicto nuclear hay una serie de protocolos al momento del inicio del conflicto nuclear que deben cumplirse y quien al final aprieta el botón es el que lidera el Kremlin o el que lidera la Casa Blanca. Entonces, no es que a algún general o algún coronel loco, como en la película del Doctor Strangelove, se le va a ocurrir apretar un botón y ya inició el ataque nuclear. No, 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 eso no es así. Y de hecho, la OTAN y los Estados Unidos, o los Estados Unidos en el conjunto de la OTAN, han mantenido una posición muy prudente en cuanto al conflicto ucraniano. Apoyan, por supuesto, abiertamente a Eso, Ucrania. eso es porque la gente tiene una percepción errada, pero sí pareciera que en las últimas semanas ha prevalecido la sensatez de los países que forman la OTAN y de incluso Estados Unidos. Sí, sí, es así. De hecho, desde el primer momento de la invasión rusa Ujú. a Ucrania ha prevalecido eso. E incluso ha habido declaraciones de la propia Casa Blanca y de de las principales fuentes de poder dentro de la Unión Europea diciendo que ellos no quieren un enfrentamiento militar, un enfrentamiento armado directo con Rusia, porque saben muy bien a dónde escalaría la guerra en ese sentido. ¿En qué momento de los últimos años y por qué se incrementan las tensiones o qué lleva a Rusia a invadir Ucrania? Porque tiene que haber, siempre hay un punto Sí, de quiebre. es así. Bueno, Nadie amanece hoy diciendo voy a hacer esto. claro. Mira, yo le he Y yo sé que, afirmado, perdón que te haga esta pregunta porque sé que es muy sensible, porque a este sí, punto todo el mundo tiene una posición con es así, relación al conflicto, todo el mundo. es así, Y todo el mundo es emocional con relación a un conflicto y es entendible porque hay seres humanos sufriendo y claro. hay muertos y hay más de 5 millones de desplazados, pero también hay que entender el porqué, el origen o el detonante de Bueno, un mira, conflicto. en primer lugar, y lo vengo sosteniendo
desde hace mucho tiempo, incluso antes de que estallara el conflicto en Georgia, en el 2008. Todo esto se puede resumir en la palabra orgullo. Y es el orgullo pisoteado de los rusos, del pueblo ruso, un pueblo además muy nacionalista, desde el año 92 hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre? La Unión Soviética se desintegró en diciembre de 1991. En el año 92 teníamos otro mundo, había terminado la Guerra Fría. Se hizo mucho hincapié que Occidente, las democracias liberales occidentales habían ganado la Guerra Fría, cosa que hasta cierto punto es cierto, ¿no? El problema es que el inquilino de la Casa Blanca en ese momento, la administración Clinton, se creyó aquello de Francis Fukuyama, del fin de la historia y el último hombre. Sí. Muchos se lo creyeron. Sí, y es que de hecho Bill Clinton llegó a declarar que ese era uno de sus libros de cabecera. Entonces, bueno. Bueno, los historiadores no podíamos estar muy de acuerdo con ese libro, evidentemente. Claro, el problema es que, como politólogo, ya te lo digo, no es que se terminaba la historia, era que se terminaba esa historia de la Guerra Fría. Pero la historia es más que eso. Era más que los 40 y tantos años de Guerra Fría entre los dos bloques ideológicos. Y de hecho estamos viendo que la guerra de hoy no es una guerra ideológica. No es una guerra ideológica como lo quieren hacer ver algunos ultrafanáticos de ultraizquierda que pretenden seguir presentando a Rusia como la Unión Soviética. La guerra de hoy es una guerra de intereses económicos y de intereses geopolíticos, de influencia geopolítica. ¿Como todo en el mundo de hoy? Como todo, exactamente, pero esa es la guerra hoy. ¿Y qué estamos viendo, qué estamos viendo acá? Retomando lo que te comentaba, a partir del año 92, esa Rusia que intentó entrar, porque sí, Boris Yeltsin tuvo esa intención de hacer ingresar a Rusia en el club de las democracias liberales del mundo, y de hecho lo insistió y persiguió incluso al antiguo Politburó, los que se resistían a los cambios, pero la ayuda nunca llegó, la ayuda de Occidente nunca llegó. Boris Yeltsin pasó 8 años esperando un propio plan Marshall para Rusia, que Occidente había ofrecido y que jamás llegó. Y fueron 8 años muy duros. O sea, la presidencia de Boris Yeltsin fue muy dura para Rusia. Lo que pasa es que eso es para tu conocimiento, porque tú eres politólogo y además te has dedicado a estudiar el tema. Por eso es que te invitamos con frecuencia a hablar del conflicto, porque bueno, tienes muchos años estudiándolo y has estudiado más que el conflicto en sí mismo, la historia de la Unión Soviética. Y bueno, y estos programas son muy útiles precisamente para que la gente comprenda y conozca todo. La mayoría de las personas lo único que saben es que hay una guerra inexplicable, que hay muchísimos muertos, que hay un país que invadió otro, que no se sabe cuándo va a terminar, y ven las historias de los desplazados, y ven los 5 millones de desplazados, que además es cierto, porque eso no se puede ocultar. Entonces, bueno, la gente desconoce los detalles de la historia de cada país, del origen. Por eso a veces no hay que decir las cosas, hay que contar, porque ¿de qué se trata? Programas como este se tratan de que la gente, a partir de una información y del conocimiento, pueda desarrollar un poco más su pensamiento crítico con relación a un hecho. Incluso yo siempre digo que yo me conformo con generar un poco de curiosidad para que la gente acuda, aunque sea a Wikipedia, a informarse un poquito más, a profundizar un poquito más la información. ¿Qué se prevé para las próximas semanas? Mira, yo en lo particular, yo lo que veo es que este estancamiento va a seguir así. La situación en el conflicto se va a mantener de esta manera. Yo creo que lo que se va a enfocar a partir de ahora, o se va a hacer mayor énfasis a partir de ahora, es en el tema de los canales humanitarios para algunos desplazados, etcétera. Porque fíjate que estamos viendo cosas muy puntuales pero muy sorprendentes, como por ejemplo ya la autoridad civil militar encargada en Mariupol declaró que van a solicitar ante el Kremlin la anexión del territorio como parte de la Federación de Rusia, y ya lo habían hecho también las dos repúblicas separatistas de donde originó el conflicto, Donetsk y Lugansk.
Probablemente lo veamos si Rusia avanza, si las tropas rusas avanzan hasta la zona de Odessa, podríamos estar viendo también que algo similar ocurra en esa región, en la región de Odessa, lo cual haría que Rusia controlara toda la salida de Ucrania al Mar Negro. Al final, intereses económicos, políticos, geopolíticos, están determinando el sufrimiento de un pueblo. De más de un pueblo. O de dos pueblos. De más de un pueblo. Porque al final la gente inocente es la que se ve desplazada, es la que pierde sus casas, es la que pierde su trabajo, es la que se niega a ir en muchas ocasiones porque ya es mayor o porque está enferma. Entonces parece mentira realmente, insólito, que en este siglo se estén dando conflictos de esa naturaleza donde veamos tanques, aviones, artillería pesada, desplazarse como una guerra convencional que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces el impacto mediático es mucho. Claro, porque ahora además hay otros medios. Los medios son globales hoy. No solo que los medios son globales, es que ya cualquier ciudadano se convierte en un reportero, en un fotoreportero, se convierte en una persona que puede subir a las redes a través de un teléfono. Entonces, el impacto es mucho mayor de lo que pudo haber sido un conflicto localizado. Sí. Es decir, nos enteramos con mayor inmediatez. Sí, porque ahora la noticia es inmediata, no mediata, sino inmediata. Totalmente. Antes teníamos que esperar un cable de Reuters, por ejemplo, o ¿cómo era que se llamaban estos? Que pasaban la fotografía antes de que los grandes periódicos en el mundo publicaran las noticias de Europa para que fueran reproducidas por los grandes medios en América. Es así. Por ejemplo, recordemos en el año 68 el escándalo que suscitó cuando los medios de comunicación norteamericanos pusieron al aire la imagen de aquel general vietnamita disparándole a la cabeza a un militante del Vietcong. Y eso no fue de inmediato. Imagina ahora que lo veamos en vivo y directo. Claro, entonces eso hace que esta guerra sea mucho más emocional porque todos los ciudadanos de una u otra manera estamos informados, independientemente que haya un control de la información de uno y otro lado, independientemente que no sepamos realmente lo que está ocurriendo porque no estamos allí, pero ya hay una información mucho más general y mucho más amplia que la de las primeras 2 semanas. Ciertamente, y además que ha involucrado a más actores, porque, por ejemplo, allí tenemos también las conversaciones, ya ha habido 2 videoconferencias entre el patriarca de Moscú, Kirill I, y el Papa Francisco de la Iglesia Católica Romana. Porque ambos líderes espirituales están preocupados porque el conflicto siga, porque haya más muertos y porque haya una escalada mayor. Es así. Bueno, y tienen que estarlo además. Y aparentemente estas 2 videoconferencias parece ser que están abriendo las puertas a nuevas conversaciones. No, incluso a una visita de Francisco a Moscú. Eso sería histórico. Eso todavía no está confirmado, pero sí ha abierto las puertas a otras conversaciones inclusive. Así es. Entonces, al final, lo que parece es mentira lo que está viviendo la humanidad en este tiempo histórico. Ciertamente, pero fíjate, o sea, de todos los puntos que hemos tratado, cómo ha involucrado a todos, desde el tema económico y geopolítico hasta el tema religioso. Bueno, porque estamos hablando de un conflicto que se ha sostenido en el tiempo por más de 2 meses, pudiese escalar y que ya en el tiempo... Y que no se le ve fin, además. No, y que en el tiempo que tiene unas consecuencias para el mundo entero. Así es. ¿Cuál es la solución? Mira, la solución tiene que venir única y exclusivamente de Moscú y de Kiev. Son ambos los que tienen que ponerse de acuerdo. Y yo creo que acá al final lo que va a terminar es una especie de balcanización ucraniana, donde, bueno, se va a terminar de consolidar la secesión del oriente europeo y muy probablemente también del sur, del oriente ucraniano, perdón, y muy probablemente también del sur de Ucrania, donde al final estas repúblicas separatistas culminarán anexándose al territorio de la Federación de Rusia. Pero creo que es la única solución además por el tema de las minorías que son mayorías
rusas en dichas regiones. ¿Y de qué depende eso? Eso depende de la voluntad política de los dos estados, de los dos poderes políticos, tanto en el Kremlin como en Kiev. A lo mejor mientras estamos grabando este programa, se está caminando en esa Seguramente. dirección para lograr una solución medianamente potable para todo el mundo, Seguramente. menos para la gente que ya se desplazó o que perdió sus casas. O sus su vida. vidas. Exactamente. O sus vidas. Pero al incluso. final hay que lograr acuerdos en beneficio de la gente. Claro, y además porque nosotros solemos hablar de lo que ha afectado al pueblo ucraniano, pero también está afectado el pueblo ruso. Están afectados los dos pueblos. También está afectado el pueblo ruso. El pueblo ruso está transitando un momento sumamente difícil a lo interno, con un gobierno que no da espacio para la libertad de expresión y además desplazando cada vez más tropas hacia Ucrania, con lo que conlleva todo esto, las bajas, familias que pierden hijos por estar en una guerra que, bueno, nosotros podríamos considerar absurda. En una guerra no se beneficia a nadie salvo los vendedores de armas. Exactamente. O sea, y bueno, y digamos, Rusia o el gobierno ruso, el poder ruso, es uno de los principales vendedores de armas en el mundo. bueno, pero por eso digo, en una guerra nadie sale beneficiado Es así. salvo los que vendan armas. Así es. Porque es un sufrimiento permanente para todo el mundo. Tal cual. Con un impacto, como ya lo hemos dicho reiteradas veces, mundial. No, y las consecuencias posteriores, las consecuencias económicas, políticas y sociales para los involucrados en el conflicto. Bueno, Jonathan, de esto seguir, pues continuaremos conversando. Seguramente. Espero invitarte por otros temas y no tener que invitarte para Des- volver a hablar del conflicto conflicto. entre Rusia y Ucrania, porque la verdad es lamentable. Nosotros estamos hablando esto cómodamente y afortunadamente es. no lo estamos viviendo. Pero hay gente que sí Pero lo hay está gente que lo padeciendo. está viviendo. Entonces, por más que uno trate de solidarizarse y explicar lo que ocurre, Ujú. pues somos bendecidos porque no lo estamos viviendo. Entonces, Es lo así. máximo que podemos hacer es analizarlo y darle, como tú decías al principio, herramientas a la gente para que tenga un poco más de conocimiento y pensamiento crítico sobre una situación mundial. Claro, y que no necesariamente tenga que caer víctimas de otro elemento de la guerra, que es la propaganda, ¿no? La propaganda de un lado y del Sí, bueno, otro. la desinformación en Es términos así. generales. Bueno, gracias por la conversación, por tu conocimiento, como siempre, y por el Siempre tiempo. pendientes y atentos a ustedes a las invitaciones. Amigos, como siempre, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, esta media hora. Espero que el programa, la conversación con el profesor Benavides haya sido útiles para todos ustedes, igual que para mí, y los espero la próxima semana. Gracias.